La historia de la Antártida, la historia de sus ecosistemas, es una historia dinámica. La apertura del pasaje de Drake, la fractura del supercontinente de Gondwana, la migración de Antártida, se fue haciendo paulatinamente a lo largo de los millones de años, pero en ese tiempo ocurrieron algunos eventos. Por ejemplo, glaciaciones. En prácticamente casi todo el planeta, o en amplias áreas del planeta, en los últimos miles de años y millones de años, han ocurrido eventos de frío a los que le sucedieron eventos de calor relativo. En la Antártida también ocurrió esto. Y también ocurrió en el Ártico. Esto promueve otra diferencia entre la Antártida y el Ártico. Si recordamos que el Ártico es un océano rodeado de continentes y lo imaginamos en un periodo glaciario, vale decir, totalmente la superficie del océano glaciar ártico cubierto por hielo, podemos imaginar que ese hielo impidió la penetración de rayos solares, de esta manera impidió la producción primaria y finalmente toda la vida en el Ártico se extinguió. ¿Por qué se extinguió? Porque al estar rodeado de continentes, los organismos, fundamentalmente marinos, no pudieron escapar. A diferencia del Ártico, la Antártida, el continente estuvo rodeado varias veces por una masa de hielo todavía mayor que la que tenemos, que se extendió a lo largo del océano, y sin embargo, la biota marina, la vida marina, pudo migrar hacia mayores profundidades. Cuando el hielo, en un momento de desglaciaciones, se concentró, se achicó de nuevo, esa biota pudo recolonizar las plataformas del continente antártico y buscar profundidades menores. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la vida marina actual de la Antártida es un producto de ese ensanchamiento y achicamiento del casquete de hielo y que ha sido recolonizada varias veces en los últimos miles de años por una fauna que provenía de ambientes más profundos. Prueba de ello es la existencia en las plataformas continentales de algunos organismos como crinoideos o fiuroideos que típicamente viven a mayores profundidades que las profundidades de plataforma. La otra cosa que hay que decir es que, a diferencia del Ártico, no hubo extinciones masivas de esta manera. Entonces, lo que sí hubo es un tiempo evolutivo mucho mayor. La Antártida tiene una historia evolutiva de millones de años, a diferencia del Ártico, que por esa extinción, cuando el hielo se retrajo, luego fue recolonizada por organismos que venían de los océanos Atlántico y Pacífico, de latitudes menores, pero que es una fauna relativamente importada para el Ártico. Entonces, la fauna del Ártico es una fauna reciente e importada. La fauna del Antártico es una fauna que tiene, y la flora, un tiempo evolutivo mucho mayor y es absolutamente antártica. O sea, tenemos en la Antártida un nivel, como decimos los biólogos, de endemismos bastante inusual. O sea, de organismos que han vivido, que han evolucionado ahí bajo esas condiciones. Esto es interesante de decirlo porque el paradigma que nosotros tenemos es que en esos lugares no puede vivir nada y sin embargo lo que allí vive tiene millones de años de evolución y de adaptación y es una de las razones por las cuales es un ecosistema particular que merece nuestra atención y nuestra conservación.